Benvinguts i benvingudes a Ràdio Bernat Artola FM. Bernat Artola, la ràdio que mola. Benvinguts i benvingudes a una nova edició de Bernat Artola FM. Avui tenim un programa molt especial, preparat per a tots vosaltres. Connectarem amb el nostre periodista a peu de camp, qui ens contarà com va la gala dels Premis Extraordinaris al rendiment acadèmic del curs 2022-2023. I per si fora poc, tenim l'oportunitat de parlar amb alguns dels nostres exalumnes, Marc, Pablo i Amaya, que compartiran amb nosaltres les seues experiències i records del col·legi. A més, entrevistarem a l'alumnat per saber quina és la seva assignatura favorita i per què. Serà molt interessant escoltar les seues opinions i descobrir què els apassiona de les aules. Ara, sense més dilació, anem a donar pas al nostre periodista a peu de camp, que ens informarà sobre la gala dels Premis Extraordinaris al rendiment acadèmic. Endavant, Salva, com va l'ambient per allí, papà? Bona vesprada des de Ràdio Bernat Artola, la ràdio que més mola. Bé, així ens trobem amb José Prades, el director de la nostra escola, i quan dic nostra escola, parle amb tot el convenciment de que som i serem comunitat educativa i educadora. José, com a director, unes paraules en un dia com este. On estem i què fem així? Bé, doncs estem en un acte molt important perquè reconeix el treball durant tota l'escolaritat de primària i és un treball al rendiment acadèmic, però també crec que personal. Són tres exalumnes, ens considerem encara així alumnes del Bernat Artola, són un exemple, no només acadèmicament, sinó, com he dit, com a persona, com a company, i que són part del Bernat Artola per a sempre. Esperem que seguisquen sent com són i que els depare un gran futur. Això és el que esperem. Des de l'Auditori Palau de Congressos de Castelló, Ràdio Artola, la ràdio que més mola, seguint la notícia a tota hora. Bona vesprada de nou des de Ràdio Bernat Artola, la ràdio que més mola, una vegada més, des del nostre Auditori Palau de Congressos de Castelló en representació de la nostra escola Bernat Artola. Així tinc a Marc Escribano. Marc, mos agradaria dir que mos digueres unes paraules per a mestres, per a l'alumnat, per a tots els que estiguen escoltant Ràdio Bernat Artola. Bueno, jo estic molt content perquè de tot el col·le, perquè els mestres, els professors, tots els que m'han ajudat per a tindre aquesta recompensa que he tingut, donar-los l'enhorabona per tot el que han fet per mi i estic molt agraït per ells. I això vol dir que estàs motivat a seguir endavant, a seguir aprenent i a donar-ho tot. Exacte, ara en primer d'ESO a seguir la mateixa línia i continuar com estic fent. Doncs moltíssimes gràcies pel teu testimoni. Per així me trobe amb Pablo Herrero. Pablo, mos agradaria unes paraules per a tots els que estiguen escoltant Ràdio Bernat Artola. Què sent el teu cor? Com te trobes en un dia com este? Molt content per aquest premi. I agraeixes algú en especial? Agraeixes a tota l'escola? A tots els professors que m'han ajudat a estar així. Doncs moltíssimes gràcies, perquè en un dia com avui és molt emotiu. Permeteu-me també unes paraules per a Ràdio Bernat Artola, la ràdio que més mola. Bé, Amaya Sánchez, què significa un dia com avui, així en l'auditori, en recordant-te de la teua escola, on has après a llegir, on has après continguts i tantes coses?
com a estudiant i com a persona? Pues ha estat molt xulo perquè ha sigut com que ens hem donat compte de tot el que hem fet i pues no hauríem pensat que ho hauríem aconseguit. Doncs bé, la vida no ens demana que siguem els millors, però sí que donem el millor de nosaltres per als nostres i per als altres. Donareu el millor? Sí. Doncs sempre endavant i fent camí. Ràdio Bernat Artola, la ràdio que més mola. Moltes gràcies. Ara donem pas a les entrevistes. Quina serà l'assignatura preferida dels nostres alumnes i mestres? Anem a descobrir-ho. Estem escoltant Bernat Artola, la ràdio que mola. Com et dius? Jorge, de quarta. Quina és la teva assignatura favorita? Educació física. Per què? Perquè m'agrada el moviment i jugar a futbol. Vale, moltes gràcies. ¿Cómo te llamas? Me llamo María. ¿Y cuál es tu asignatura favorita? Mates y educación física. ¿Por qué? Mates, porque no sé. Me gusta. y me divierte. Y educación física porque en clase estoy todo el rato sentada y me gusta moverme. Vale, gracias. ¿Cómo te llamas? Me llamo Vera. ¿Y cuál es tu asignatura favorita? Educación física. ¿Por qué? Porque me encanta moverme. Gracias. ¿Cómo te llamas? Abril. ¿Cuál es tu asignatura favorita? Medi y inglés. ¿Por qué? Porque en Medi damos política y en inglés hacemos muchos proyectos. ¿Cómo te llamas? Abril. ¿Cuál es tu asignatura favorita? Medi y inglés. ¿Por qué? Porque en Medi damos política y en inglés hacemos muchos proyectos. ¿Cómo te llamas? Me llamo Paula. ¿Cuál es tu asignatura favorita? Lengua. ¿Por qué? Pues porque desde pequeñita me gustaba mucho escribir y leer. Vale, muchas gracias. A Adiós. vosotras. ¿Cómo te llamas? Me llamo Paula. ¿Cuál es tu asignatura favorita? Lengua. ¿Por qué? Pues porque desde pequeñita me gustaba mucho escribir y leer. Vale, muchas gracias. A Adiós. vosotras. ¿Cómo te llamas? Me llamo Paula. ¿Cuál es tu asignatura favorita? Lengua. ¿Por qué? Pues porque desde pequeñita me gustaba mucho escribir y leer. Vale, muchas gracias. A Adiós. vosotras. ¿Cómo te llamas? Me llamo Paula. ¿Cuál es tu asignatura favorita? Lengua. ¿Por qué? Pues porque desde pequeñita me gustaba mucho escribir y leer. Vale, muchas gracias. A Adiós. vosotras. ¿Cómo te llamas? Me llamo Paula. ¿Cuál es tu asignatura favorita? Lengua. ¿Por qué? Pues porque desde pequeñita me gustaba mucho escribir y leer. Vale, muchas gracias. A Adiós. vosotras. ¿Cómo te llamas? Me llamo Paula. ¿Cuál es tu asignatura favorita? Lengua. ¿Por qué? Pues porque desde pequeñita me gustaba mucho escribir y leer. Vale, muchas gracias. A Adiós. vosotras. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Hola, me llamo Lidia. ¿Cuál es tu asignatura favorita? Mi asignatura favorita, yo diría que las matemáticas. ¿Por qué? Porque las matemáticas están muy relacionadas con la música. A mí también me ha gustado siempre mucho la música, pero las matemáticas tienen algo que, no sé, me gusta un montón desde siempre, desde que era pequeña. Como se me daban bien. Gracias. Adiós. De nada. Hola. ¿Cómo te llamas? Martina. ¿Qué te gusta hacer en el cole? Propostes. Propostes, molt bé, gràcies. Gracias. ¿Cómo te llamas? Me llamo Daniel.
¿Y cuál es tu asignatura favorita? Música. ¿Por qué? Porque yo toco el saxofón. Muchas gracias. Adiós. ¿Cómo te llamas? Me llamo Julia. ¿Cuál es tu asignatura favorita? Música. ¿Por qué? Porque Javi es muy divertido y me gusta la música. ¿Cómo te llamas? Marina. ¿Y cuál es tu asignatura favorita? Matemáticas. ¿Por qué? Porque no hay que aprender teoría y me gustan los números. Vale, gracias. Adiós. ¿Cómo te llamas? Amanda. ¿Y cuál es tu asignatura favorita? Música porque toco el violín y la flauta travesera. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Maite, ¿Cuál era tu asignatura favorita? las matemáticas, porque es una asignatura en la que se pueden hacer actividades muy chulas y divertidas, al mismo tiempo que nos damos cuenta de que están presentes en nuestro día a día. Gracias, adiós. Adiós. ¿Cómo te llamas? Paula. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en clase? Pintar. Gracias. Adiós. ¿Cómo te llamas? Laura. ¿Qué te gusta hacer en clase? Pintar. Vale, adeu. ¿Cómo te llamas? Andrea. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer en clase? Pintar con pintura. Gracias. Adiós. ¿Cómo te llamas? Iris. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer en el cole? Ir al patio. Gracias. Adiós. ¿Cómo te llamas? Ramón. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer en el cole? Ir al patio y ser encarregada. 2 cosas. Gracias. ¿Cómo te llamas? Shaili, ¿Qué es lo que más te gusta hacer en el cole? ser encarregada. Vale, gracias. ¿Cómo te llamas? Mariela. ¿Qué es lo que te gusta hacer en clase? Matemáticas. Gracias, adiós. ¿Cómo te llamas? Me llamo Rubén, pero también conocido como Big Parrot. ¿Cuál es tu asignatura favorita? Cuando iba al colegio, mi asignatura favorita era Ciencias de la Naturaleza. ¿Por qué? Porque te enseñaban a descubrir el mundo, a descubrir el espacio, los seres vivos, a hacer experimentos, etc. Vale. ¿Cómo te llamas? Elba. ¿Y cuál es tu asignatura favorita? Mi asignatura favorita es plástica. ¿Por qué? Porque me gusta hacer manualidades y pues eso. Gracias. ¿Cómo te llamas? Alexandra. ¿Cuál es tu asignatura preferida? Talleres y mates. ¿Por qué? Talleres porque ahí hagamos unas cosas bonitas, tipo manualidades. Y mates porque es una asignatura que podemos aprender cosas. Gracias. ¿Cómo te llamas? Me llamo Sandra. ¿Cuál es tu asignatura preferida? Mi asignatura favorita es castellano. ¿Por qué? Porque es la más fácil. Gracias. ¿Cómo te llamas? Irene. ¿Cuál es tu asignatura favorita? A ver, tengo 2. Matemáticas y educación física. ¿Por qué? Matemáticas porque me encanta sumar, restar, siempre me han encantado los números y dividir. Y mi padre me enseña bastante. Y educación física porque me encanta el deporte y me gusta mucho correr. Vale, adiós. ¿Cómo te llamas? Mara. ¿Y cuál es tu asignatura favorita? El valencià. ¿Por qué? Perquè m'agrada molt. Gràcies, adeu. Adeu. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ana. ¿Y cuál es tu asignatura favorita? Música. ¿Por qué? Porque es muy divertido. Javi es muy divertido. Gracias, adiós.
¿Cómo te llamas? Jorge Domínguez, ¿Cuál era tu asignatura favorita? educación física, ¿Por qué? porque nos daban una pelota y nos dejaban jugar a lo que quisiéramos. Vale. ¿Cómo te llamas? Paula Segarra Madueño. ¿Cuál es tu asignatura favorita? Inglés, matemáticas y Medi. ¿Por qué? Porque a mí Medi me encanta mucho, sobre todo el examen que hemos hecho hoy, que es de las provincias. Inglés, porque voy a una academia de inglés y me apasiona, y matemáticas porque me gustan los números. Gracias. ¿Cómo te llamas? Iván Ballester. ¿Cuál es tu asignatura favorita? Mi asignatura favorita es castellano. ¿Por qué? Porque me gusta mucho esa lengua y me gustan mucho los temas que damos. Vale. ¿Cómo te llamas? Carlos. ¿Cuál es tu asignatura favorita? Matemáticas. ¿Por qué? Porque me gustan bastante los números. Vale. ¿Cómo te llamas? Me llamo Julia Gómez. ¿Cuál es tu asignatura favorita? La verdad es que matemáticas. ¿Por qué? Porque me gusta mucho y se me da muy bien, y sobre todo pues todos estos temarios, aunque el que estamos dando ahora no es el que más me gusta. Vale. ¿Cómo te llamas? Me llamo Daniela Manrique. ¿Cuál es tu asignatura favorita? Proyecto, porque bueno, utilizamos los ordenadores y me gusta mucho la tecnología. Vale. ¿Cómo te llamas? Alba Rivas. ¿Cuál es tu asignatura favorita? Proyecto Ineplesionaris. ¿Por qué? Porque utilizamos ordenadores y hacemos un proyecto súper guay. Vale. ¿Cómo te llamas? Lucas. ¿Cuál es tu asignatura favorita? Castellano y conocimiento del medio. ¿Por qué? Porque es divertido. Gracias. ¿Cómo te llamas? Iker. ¿Cuál es tu asignatura preferida? Educación física y conocimiento del medio. ¿Por qué? Porque son divertidas. Gracias. ¿Cómo te llamas? Benjamín. ¿Cuál es tu asignatura preferida? Educación física y música. ¿Por qué? Educación física porque me gusta moverme, y música porque tengo un buen oído. Gracias. ¿Cómo te llamas? Danae. ¿Y cuál es tu asignatura favorita? Música, educación física y castellano. ¿Por qué? Educación física porque hacemos juegos así de pillar, música porque hacemos juegos en los ordenadores, y castellano porque hacemos como títulos así guays. Gracias, adiós. Adiós. ¿Cómo te llamas? Nerea. ¿Y cuál es tu asignatura favorita? Castellano y educación física. ¿Por qué? Educación física porque me muevo y hacemos muchos juegos, y castellano porque hacemos títulos y escribimos. Gracias, adiós. ¿Cómo te llamas? Pablo. ¿Y cuál es tu asignatura favorita? Educación física. ¿Por qué? Porque me sé moverme y me gusta mucho. Gracias, adiós. ¿Cómo te llamas? Martina. ¿Y cuál es tu asignatura favorita? Castellano y educación física. ¿Por qué? Porque en educación física nos movemos mucho, hacemos muchos juegos, y a veces también vamos al gimnasio. Y castellano porque hacemos títulos muy bonitos y me gusta aprender otra lengua. Gracias, adiós. ¿Cómo te llamas? Clara. ¿Cuál es tu asignatura preferida? Castellano y educación física. ¿Por qué? Porque en educación física vamos al gimnasio, y castellano pintamos y dibujamos. Qué guay. Y pegamos. Gracias. ¿Cómo te llamas? Marc. ¿Y cuál es tu asignatura favorita? Matemáticas. ¿Por qué? Porque aprendemos mucho, y aparte de matemáticas
sale todo. Gracias, adiós. ¿Cómo te llamas? Sofía, ¿Y cuál es tu asignatura favorita? matemáticas. ¿Por qué? Porque necesito los cálculos para el trabajo que quiero ser de mayor. ¿Qué quieres ser de mayor? Farmacéutica. Gracias, adiós. Adiós. Com et diuen? Em diuen José Vicente, però tots me coneixen per José. Quina era la teva assignatura favorita? Quan anava a escola hi ha dos que m'agradaven molt, que era educació física i plàstica, però com m'ha agradat molt sempre pintar, la meva favorita, encara que paregui mentira, era plàstica. I per què? Pues per lo que acabo de dir, una de les meves aficions o hobbies és dibuixar i després pintar en aquarela. El que passa és que ara no tinc molt de temps i ho tinc que retomar quan puga. Gràcies. ¿Cómo te llamas? Aina. ¿Y cuál es tu asignatura favorita? Plástica. ¿Por qué? Porque hacer muchas manualidades, y a mí me encanta hacer manualidades y hacer cosas con papeles y cosas así. Gracias, adiós. ¿Cómo te llamas? Daniela, ¿Y cuál es tu asignatura favorita? mates. ¿Por qué? Porque aprendemos muchas cosas, cálculo, que nos pueden servir cuando seamos más mayores. Gracias, adiós. ¿Cómo te llamas? Emma. ¿Cuál es tu asignatura favorita? Música. ¿Por qué? Porque voy al conservatorio y toco la viola y porque me gusta mucho. Vale, adiós, gracias. ¿Cómo te llamas? Nuria. ¿Cuál es tu asignatura favorita? Música, educación física y mates. ¿Por qué? Educación física me gusta porque me gusta moverme y porque me gustan los deportes. Mates porque me gusta hacer operaciones y música porque toco la guitarra y me gusta mucho la música. Vale, adiós. ¿Cómo te llamas? Me llamo Yolanda. ¿Cuál era tu asignatura favorita? Mi asignatura favorita cuando iba al cole era plástica. ¿Por qué? Porque me encantaba dibujar y hacíamos cosas súper chulas, no solo de dibujos, sino también de manualidades. Vale, adiós. Com et diuen? Em dic Alejandra. Quina era la teva assignatura favorita? La meva assignatura favorita era matemàtiques. Per què? Perquè la meva mestra plantejava molts jocs i m'agradava molt jugar als números, a fer operacions i resoldre problemes. Vale, gràcies. Com et diuen? Hola, jo sóc Marta. Quina era la teva assignatura favorita? Pues a mi m'agradava molt la música. Per què? Perquè també he anat al conservatori i sempre m'ha agradat la música. Gràcies. Com et diuen? Esther. Quina era la teva assignatura favorita? Educació física. Per què? Pues perquè m'ho passava molt bé amb els meus amics i les meves amigues i m'agradava molt córrer i estar en moviment. Vale, gràcies. ¿Cómo te llamas? Didac. ¿Y cuál es tu asignatura favorita? Educación física. ¿Por qué? Porque salimos al patio y jugamos a juegos. Gracias, adiós. ¿Cómo te llamas? Me llamo Nerine Pérez Ballester. ¿Y cuál es tu asignatura favorita? Era plástica. ¿Por qué? Porque siempre he sido muy creativa y me gustaba mucho hacer murales o pintar, dibujar, me gustaba mucho todo lo que era diferente. Gracias, adiós. Moltes gràcies per escoltar-nos a Bernat Artola FM. Recordeu sintonitzar-nos la pròxima setmana per a més notícies i històries del nostre col·legi. Que tingueu molt bon dia! Gràcies per escoltar la vostra ràdio de confiança i sintonitza Ràdio Bernat Artola FM.